Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita la página web de ellos, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones para poderte vender las medicinas y enviártelas a Venezuela, las medicinas que receta el médico. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro en Farm Aid Pharmacy todo te va a salir mucho más económico. Bueno, vamos a hablar ahora de economía. Tenemos vía Skype a Boris Ackerman, economista, profesor universitario. Buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, ¿cómo está todo por ahí? Bien, bueno, el tema económico de hoy es esta advertencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el FMI, de expulsar, que podría expulsar al gobierno de Venezuela del FMI precisamente por actos de indisciplina, como no entregar información, etc. Esto es realmente importante, Boris, que Venezuela no forme parte del FMI. A ver, Venezuela y el FMI, o por lo menos el gobierno actual, del régimen actual en Venezuela y el FMI son polos opuestos. A ver, vamos a hablar un poquito de qué es el FMI y por qué existe. En 1944, antes de que se termine la guerra, se firmaron los pactos de Bretton Woods entre los aliados que iban a ganar la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando Hitler se había derrotado, ya cuando Estados Unidos había recuperado un territorio importante en el Pacífico, se decide fundar una organización para evitar la crisis económica que llevó al colapso en los años 30, que a su vez llevó al surgimiento de los regímenes nazis y fascistas en Europa. Y bueno, afortunadamente se crea esa institución. Inclusive originalmente no se crea el FMI pensando en los países emergentes, los países del llamado tercer mundo, en los países subdesarrollados, sino más bien pensando en los países desarrollados. Inclusive en el inicio del Fondo Monetario Internacional, algunos de los países que pertenecían a la órbita soviética también estuvieron dentro del FMI. Ahora bien, el FMI está orientado a simplemente tener que los países tengan una moneda estable, tengan un poder adquisitivo estable, con la intención de que puedan comerciar con el resto del mundo de una manera donde no se produzcan altibajos y garantizar el crecimiento económico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mientras más se comercia, más oportunidades, más nuevos productos, más crecimiento hay en los diversos países. Y si se sale algún país del contexto, probablemente baje un poquito ese producto. Entonces, el interés es mantener a todos los países activos, importando, exportando, comerciando, creando valor. Y esa es la razón. Ahora bien, en el comunismo, el precio no tiene ningún sentido. Los productos son asignados por algún burócrata que pretende saber más que todo el mundo. Y todo este tema del comercio, este tema del beneficio, del crecimiento económico, no es visto de la misma manera. Entonces, Venezuela está hoy por hoy en el polo opuesto al pensamiento del Fondo Monetario Internacional y de todas las instituciones que quieren de alguna manera generar equilibrios en el mundo. Ojo, no es que yo sea defensor del Fondo Monetario Internacional, porque yo tengo una visión todavía más liberal que la que tiene el Fondo Monetario, pero se acepta como que no es tan malo el pensamiento burocrático que pueda tener el Fondo Monetario como el pensamiento comunista que tiene el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela en este momento. Ahora, ¿eso cómo incidiría, Boris, en el día a día del venezolano? Por ejemplo, ¿qué importancia a nivel económico tiene eso para el país si el FMI expulsa a Venezuela? Patricia, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. El FMI, imagínate que tú tengas un médico de cabecera. Aquí en Europa
opera mucho el médico de cabecera, que es que para una urbanización hay uno o dos médicos que están en un centro de salud, la gente va y se atiende y ese médico te lleva un control. Ese médico te pide una analítica, un examen de sangre, te toma la tensión, te manda a hacer exámenes, una placa de vez en cuando, y te va midiendo de cómo te está yendo. Eso es más o menos el Fondo Monetario Internacional a nivel internacional. Y cuando ve a algún paciente que se está descuidando, mira, tú estás fumando mucho, tú estás, no estás, has engordado o no te estás cuidando de determinada enfermedad, entonces el médico le da una alerta a ese paciente para que se cuide para evitar futuras enfermedades. Algo así es el Fondo Monetario Internacional con el resto de las economías del mundo, con las economías del mundo. Ahora, imagínate un tipo que no va a hacer sus exámenes, ¿verdad? Que se lo encuentra en la calle, tomado, ya tú lo ves amarillo de tanto que ha tomado, tú lo ves fumando y tú lo ves con sobrepeso. Bueno, ese tipo está a punto de que le dé un yello, de que le pase algo. Bueno, así es más o menos Venezuela. Entonces, un doctor que ve a un paciente así, ¿qué hace? Le dice, mira, si tú te enfermas, si a ti te pasa algo, eso ya yo no lo puedo atender, eso ya no es problema mío. Entonces, mejor, ¿sabes qué? No vengas más y búscate otro especialista. Que, lamentablemente, a nivel mundial no hay otro especialista distinto al Fondo Monetario Internacional. ¿Eso se entiende, Patricia? Claro, perfectamente. Entonces, yo me pregunto, Boris, ¿cómo hay países que todavía le prestan a Venezuela? Por ejemplo, China. Es a cambio, me imagino, como lo que se ha dicho, pues a cambio de las reservas de oro, de petróleo, que China le está prestando a Venezuela, ¿no? A ver, Patricia, yo trabajé en banco. Ajá. Normalmente, cuando un banco hace un préstamo, se fundamenta en lo que se llama en inglés los way outs, las salidas. El primer flujo de caja, el primer way out, normalmente, cuando trabajas con una empresa, con un país, es la capacidad propia de generar fondos. El segundo son los activos, el patrimonio de la empresa. Y el tercero, algún tipo de garantía colateral que la empresa o que la entidad o que el país te da. Estos préstamos no tienen ni primera ni segunda salida, están fundamentados nada más en la garantía colateral, es decir, en el oro, en los proyectos. Mira, por ejemplo, es mucho más fácil para Venezuela ahorita vender un proyecto costa afuera, digamos en la costa del Zulia o de Trinidad, donde la empresa explotadora saque directamente de costas venezolanas un oleoducto y lo lleve para afuera. Entonces, eso es mucho más fácil de colocar a nivel internacional que un proyecto metido en territorio venezolano donde puedes entrar en un territorio en conflicto. Así ha llegado a ser de mala la situación. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Bueno, buscan algo que puedan sacar directamente del país sin muchas trabas, sin muchos problemas, y basan cualquier operación financiera monetaria en esto. Fíjate que hace unos días los ingleses le negaron a Venezuela el retorno de un oro. Sobre eso te iba a preguntar. Eso es legal, Boris. O sea, Inglaterra puede decir, no, este señor se va a robar los reales y yo no le devuelvo el oro. Mira, si el oro está en garantía y el préstamo todavía no ha sido aprobado, ellos pueden darlo. Entonces, pueden negar a entregarlo. Ahora, si ya el préstamo ha sido cancelado, los ingleses deberían retornar ese oro. Ahora bien, normalmente, como Venezuela y el liderazgo venezolano está sujeto a sanciones en países como los Estados Unidos y en países de la Unión Europea, y siendo todavía la Gran Bretaña, a pesar de que el Brexit está a punto de llevarse a cabo, lo que está tratando de averiguar es si de alguna manera las sanciones pueden afectar el traslado de ese oro. Si, en ese caso sí sería absolutamente legal que la Gran Bretaña retuviera ese oro. En el caso, volviendo a estos convenios que hay con China, con Turquía, que yo veo que Turquía está sacando oro y lo que manda es leche para Venezuela. Yo no sé si ese es el intercambio que están haciendo ahí, que acaba de llegar, por cierto, un cargamento de leche de Turquía. Cuando en un caso de que hubiera un cambio del sistema de gobierno, esos convenios se pueden desconocer, Boris. A ver, mira, muchos de estos convenios, por ejemplo, cuando hablamos de endeudamiento, cualquier operación de endeudamiento tiene que pasar por la Asamblea Nacional. No es lo mismo una obligación comercial que una deuda. Una deuda tiene que estar fundamentada en un contrato entre partes. Ahora, las obligaciones comerciales
no es que se puedan desconocer, son mucho más frágiles desde el punto de vista legal, mercantil. Por ejemplo, durante los años anteriores a Chávez, durante los años de la democracia, los 40 años de democracia, parte de la deuda comercial no es que fue desconocida, simplemente no se les otorgaron los dólares y muchas empresas quebraron y no pudieron hacer honra a su deuda comercial en la época de Cadivi, de la finalización del control de cambio que duró del 83 al 89. Es decir, los convenios comerciales no tienen la fuerza legal de las deudas. Entonces, estos comerciantes de estos países seguramente buscarán cobrar por adelantado y el endeudamiento para Venezuela en este momento es prácticamente imposible a menos que entregue una garantía real. ¿Por qué? Porque no tienes una asamblea detrás tuyo que avale los préstamos, y si no ha sido avalado por una asamblea, esos nuevos préstamos que tome Venezuela no van a ser legales, no van a estar amparados por un riesgo soberano, y lo que se puede manifestar es exactamente lo contrario, un soberano riesgo para que compre esos títulos. Boris, otra pregunta que te quería hacer. Hay algunos contratistas que les han empezado a pagar en petros. ¿Eso es viable? ¿Qué hace un contratista cuando le pagan una obra con petros? Mira, todo eso es un parapeto, Patricia. Probablemente ese mismo que le paga el petro se lo está comprando por otro lado y está haciendo una comisión por intermediación. Cuando pasa esto, cuando un gobierno tapa información, cuando un gobierno actúa de esa manera, cuando todo es opaco, hay alguien lucrándose allá atrás. Toda esta negativa de darle información al Fondo Monetario Internacional no solamente tiene el tema de tapar los síntomas, cuando los síntomas se hacen evidentes, sino que también tiene el tema de beneficiar a unos cuantos, porque esos pocos tienen uso de información confidencial. Antes de entrar al aire estábamos hablando del caso de Martha Stewart. La señora estuvo presa, la perfecta ama de casa, por ocultar información, por utilizar información confidencial a su favor y lucrarse de eso. En el mundo civilizado, el uso de información confidencial es delictivo, es un delito. Y definitivamente el liderazgo en Venezuela, lo que se le puede llamar la nomenclatura venezolana, ha utilizado esa información confidencial a su favor ya durante las 2 décadas que lleva el gobierno. Entonces, esto que estamos viendo de ocultar información no solamente es la vertiente de que estoy enfermo y no lo quiero decir, no quiero que nadie se entere, sino que tiene la otra vertiente, que es que unos pocos se están enriqueciendo. Yo estoy seguro que esas operaciones que le pagan a los contratistas con petros, al final terminan convirtiéndose de alguna manera en dólares, y quienes le dan liquidez a ese petro son los mismos que emiten ese petro y se llevan un porcentaje adicional. O sea, es un parapeto para que algún vivo gane dinero y para que ese contratista que a lo mejor está ahorcado recupere su real. Exactamente. Bueno, Boris, muchísimas gracias. Yo cuando tú explicas las cosas, yo todo lo entiendo. Espero que la audiencia también lo entienda, y espero que entiendan que todo este movimiento económico que se dio hace un mes y medio con los ajustes económicos ya se desinfló. O sea, todo lo que buscaban hacer de estabilización económica ya se volvió saliagua. Ya el salario real, el salario está en menos de $6, el salario mensual, después de todas estas subidas del dólar, y al final la gente terminó más pobre y más envilecida, como todo lo que ha hecho el gobierno. Entonces, y tú lo habías advertido, además, eso. Es que se veía venir, o sea, no hay un cambio de fondo, no hay realmente un ajuste real, y es lo que vamos a seguir viendo en el futuro, a menos que haya un verdadero cambio, una verdadera salida de lo que está pasando, una verdadera transición. Así es. Gracias, Boris Ackerman, por este contacto y por habernos dado esta información. Un placer, gracias. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana. Les recuerdo bajar en su teléfono inteligente la aplicación de Calogero Tramonte, que es Tu Red. Con la aplicación puedes hacer tu cita con Calogero. Además, puedes comprar los productos que utiliza Calogero, que son de verdad una maravilla, pero además acumulas rewards. Es decir, que depende de tu lealtad, te puede salir mucho más económico todas esas cosas hermosas que nos hace Calogero: el corte de pelo, el cambio de look, el tinte, etcétera, etcétera. Así que a bajar la aplicación de Calogero Tramonte, que es Tu Red. Con esto me despido hasta mañana.